extraña epidemia de ceguera se expande por la ciudad. Uno a uno, todos los habitantes quedan sumergidos en una blancura completa. Marcelo es oftalmólogo y nos da su visión sobre la película Ceguera. Es muy raro que un paciente tenga una pérdida de la visión con color blanco. Las pérdidas de las agudezas visuales en general pueden ser abruptas, por ejemplo por un tema circulatorio de la retina, o pueden ser progresivas, por ejemplo por enfermedades degenerativas. It feels like I'm swimming in milk. Really? Well, one good thing is I never heard blindness described as white. It's black, right? It's the absence of light. Pero en general no lo refiere como algo blanco, como lo refiere el escritor o el actor en la película, que hace como una especie de velo blanco, que eso es básicamente una imagen o una metáfora. La refiere como algo oscuro, o como un telón, o como una mancha en su campo visual, pero nunca en forma blanca total. ¿Es posible una epidemia de ceguera? Cegueras o pérdida de visión contagiosas son muy poco probables. Las enfermedades infecciosas que afectan, por ejemplo, a la retina, pueden comprometer a una persona o a un familiar o en un pueblo a 3 o 4 personas, pero en general nunca es contagiosa en forma indiscriminada como se muestra en el libro o en la película. Nothing in your lenses, nothing in the retina. Somebody just turned out the lights. No, it's more like all the lights were turned on. Hay patologías que pueden tener un tipo de contacto, por ejemplo, la típica conjuntivitis virósica común con un gran compromiso de la córnea puede generar una disminución transitoria de la calidad y de la cantidad de visión, que luego con tratamiento médico esto es reversible y en el 80% vuelve a la visión original de un 100% si no hay patología de base previa. I can see you. Oh my God. What? I can see you. En la película, la ceguera se va tan rápido como llega. Como muestra la película, la ceguera o la pérdida de visión, siempre hablamos de la misma nomenclatura, reversible, es, insisto, poco probable, porque siempre decimos que depende de la patología de base. Ahora, como muestra la película o el libro, en forma indiscriminada, en forma global, que todos al mismo tiempo vayan recuperando su calidad visual como si nada hubiera ocurrido y la película hubiera sido un mal sueño, insistimos que es poco probable. Es básicamente una historia y una metáfora que quiso el autor escribir y plasmar en la obra. Yo creo que la obra de Saramago es una obra fantástica, infinita, con varias interpretaciones que a Dios se fue llevado al cine como una obra que sin duda dio vuelta al mundo, ¿no? Already she could imagine the voices of the city shouting, I can see. Vamos a hablar ahora con el doctor Rodolfo Brenner. Nos visita hoy Rodolfo Brenner, doctor en química por la UBA, medalla de oro al mejor egresado. Creador junto con Leloir, Stoppani y Kumar de la Sociedad Argentina de Investigación Bioquímica. Fundó en 1982 el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de La Plata. Fue su director hasta 2002. Premio Conex a los 5 mejores bioquímicos de Argentina. Está jubilado y sigue investigando ad honorem tanto para la Universidad Nacional de La Plata como para CONICET. Le gusta la carpintería. Doctor, para todos nosotros los que hacemos este programa, es un gusto que usted esté acá en el estudio de Canal 7. Usted no se da cuenta, pero digamos, ha formado... ¿Qué edad tiene? ¿88 años? 88. 88 años. Camino a 89. Bueno, como todos los de 88. Ya cerca. Doctor, ¿sigue trabajando? Sigo trabajando. Ya no con la intensidad de antes, pero sigo trabajando. ¿En dónde y haciendo qué? En la Facultad de Medicina de La Plata, en bioquímica, en el Instituto de Bioquímica que yo fundé en la propia Facultad de Medicina de La Plata. ¿Haciendo qué? Cuénteme un poquito. ¿Está haciendo investigación? Mi dedicación fue siempre investigar sobre el asunto de los lípidos. Eso viene de origen porque el profesor de tesis que tuve fue el doctor Cataño, que fue especialista en lípidos, un tipo maravilloso, y bueno, me llevó de la mano y yo seguí la línea y siempre he trabajado en esa línea.
y por consiguiente desarrollé todo un grupo de investigación en ese instituto que yo también creé. Si usted tuviera que poner el dedo y decir, esto fue lo que me llevó a mí a estudiar química, ¿qué fue? Bueno, fueron las clases del doctor, bueno, me llevaron a estudiar química, un consejo de mi padre que me dijo, mira, la química es la ciencia del futuro. Y yo le hice caso. ¿Y tenía razón? Y tenía razón. Aunque la física está metida con la química actualmente y su matemática también. Yo le iba a decir, no me deje afuera. Claro, y su matemática también. Doctor, ¿qué fue lo que científicamente, cuando de pronto se dio cuenta que había encontrado algo, dijo, esto es lo que estuve buscando o esto no lo puedo creer? ¿Qué es lo que lo apasionó? Mire, le voy a contar lo que me pasó en un congreso que tuvo en California. Bien, dele. Habíamos comenzado hacía poco, habíamos conseguido equipos y cosas que eran muy difíciles en aquel tiempo, y yo presenté un trabajo. ¿Sobre lípidos? Sobre lípidos, sobre ácidos grasos especialmente. Y después de presentar el trabajo, el doctor Holman, que era un especialista mundial, se levantó y dije, nosotros habíamos empezado a hacer investigación sobre este tema. Y viene el doctor Brenner de la Argentina con todo resuelto. Bueno, imagínense la sensación que yo tuve que lo dijeran ahí y que nos dijeran que los argentinos le íbamos pasado a los norteamericanos. Pero eso es un hecho notable, ¿no? Sí, eso fue, bueno, y muchas cosas siempre han pasado así, ¿eh? No necesariamente en el extranjero se ha hecho siempre lo mejor, lo tenemos a Leloir, lo tenemos a Hussein, claro. Así que no, y muchos otros. Y si usted tuviera que, haga de cuenta, tiene una cámara delante como las que tiene acá, si tuviera que contarle algo a alguien que está mirando, seducirlo para que se incorpore a la ciencia, a su ciencia o a alguna ciencia, sí. ¿Qué le diría? Bueno, le diría que lo mejor que existe es usar la cabeza, pensar. Y la ciencia obliga a pensar. Por consiguiente, la ciencia es una forma de avivar el razonamiento y por consiguiente mejorar la mente humana. Además que lleva como consecuencia a mejoras en el mundo, ¿no? De lo cual hay que ser un poco cauto porque también puede producir destrucciones, una bomba atómica, cosas por el estilo. Doctor, en el transcurso, en la experiencia que usted fue adquiriendo a medida que fue pasando el tiempo, se produjeron muchas evoluciones en su área. Sí. ¿Qué cosas se pensaba antes que eran ciertas que ahora ya no? ¿Y qué cosas ahora son ciertas que usted hubiera dicho, esto no puede ser? No, creo que no es algo que me ha hecho pensar de que no estábamos en lo cierto. Estábamos, solamente que los detalles o los mecanismos que se demostraron no eran exactamente los que pensábamos. Por ejemplo, los mecanismos genéticos han revolucionado el mundo, claro, para bien y algunos para mal, ¿no? Así que el conocimiento de la bioquímica genética, la bioquímica del gen, es fundamental en el desarrollo moderno de la bioquímica y de la biología, ¿no? Doctor, cuando voy a trasladarme, supongamos, 50 años para atrás, sí, 60 años para atrás, el quantum de conocimiento que se tenía en su área, en su especialidad, ¿le parecía a usted que tenía acceso a él fácilmente comparado con lo que se tiene hoy? ¿Me entiende que ha habido una evolución, se ha incrementado exponencialmente? Sí, era más fácil acceder y conocer lo que estaba pasando porque no era mucho. Porque no era tanto. Claro, en este momento es tanto y es tal, nos abruma. Yo no puedo leer todo lo que está pasando. Antes prácticamente sabía todo lo que pasaba. Íbamos a un congreso, y esos congresos generalmente europeos, que trataba de ir todos los años, pero la mejor forma de informarse es en un congreso de alta calidad. Bueno, yo sabía todo lo que estaba pasando, fundamental, y porque entonces sacaba ideas, las utilizaba, mezclaba, hacía todo. En ese momento es abrumador. ¿Lo frustra eso? Es imposible, yo no puedo ya estar al día.
Pero creo que nadie debe estar al día, porque ¿cómo se puede? No sé. Y que se pasa con la computadora. Antes leíamos un trabajo tranquilo, ahora tenemos que mirar apurados y está al lado otro trabajo. Y bueno, y no llega tiempo uno de pensar. Es peligroso, digamos. Si usted pudiera elegir alguna otra ciencia que con el camino dijo, pucha, a mí me hubiera gustado hacer esto, estudiar esto otro, ¿qué hubiera estudiado? Bueno, a mí me gustaba la física también. Sí. La física me gusta. Y algunas cosas que hemos hecho de lípidos lo hemos relacionado con problemas físicos, ¿no? Que están íntimamente relacionados. La química y la física y la matemática. No hay ninguna de las ciencias si no se expresan con ecuaciones matemáticas. Así que estamos en todas partes. No existe hay que en física tener una fórmula, y la fórmula tiene que ser matemática. Vamos a hacer una pausa. Estamos hablando con el doctor Rodolfo Brenner. Y vamos a volver inmediatamente después en Científicos Industria Argentina con uno de los ejemplos, uno de los, no sé, el premio a la trayectoria. Tantas personas que tiene este país a quienes les debemos gratitud, respeto. Y justamente el doctor Rodolfo Brenner nos honra hoy con su presencia aquí en Científicos Industria Argentina. Ya volvemos. Después de la pausa, seguimos conversando con el Dr. Brenner, conocemos el origen de la aspirina y la editorial de la UBA presenta su catálogo en formato de libro electrónico.